Y seguimos en Canal 11, ahora con más información, con información en el piso, con una entrevista que, como lo anunciamos, tiene que ver con tener a alguien así aquí en el piso es un honor. Él es Santiago Veloso, es un héroe de Malvinas, sobreviviente del crucero General Belgrano. Obviamente es un placer, un honor tenerte y poder charlar con vos, Santiago. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, estuviste realizando en Santa Teresita una vez más una charla, una exposición, una muestra sobre todo lo que significa y lo que significó y lo que significa todavía para nuestra historia el Belgrano, ¿no? Sí, sí. Por suerte tengo el respaldo de la municipalidad a través de este muchacho que ya prácticamente es un amigo, Pablo Aguilera, y su secretaría nos da una mano maravillosa como para poder llevar un poco a cada uno de los pocos que conocen la historia en sí, no de la Guerra de Malvinas, sino de un episodio de la guerra que fue el hundimiento del crucero General Belgrano, con el 50% de los muertos en toda la guerra. Claro, es lo que hablábamos un poco fuera de aire, ¿no? Nosotros, o todos los argentinos y argentinas, conocemos Malvinas, defendemos y entendemos lo que significó para nuestra historia, pero hablamos en general, ¿no? Y pensar o entender que el Belgrano tuvo 323 víctimas, ¿no? Y fallecidos, y es gran parte, como vos decís, el 50% de los fallecidos y los caídos en Malvinas, es tremendo. Es decir, ¿y cómo no sabemos tanto sobre el Belgrano? Claro, aparte del tema del Belgrano en sí, hay una parte que trasciende la cuestión del hundimiento únicamente, no únicamente el tema del hundimiento, sino el trasfondo político del momento. Porque en el momento ese se estaba por firmar un acuerdo de paz entre los dos países a través de un acuerdo que estaba haciendo el presidente de turno en Perú, Belaúnde Terry. Y justamente el submarino que nos tenía en la mira hacía 2 días nos hunde cuando iban a presentar la propuesta. Claro. O sea, es muy importante eso. Yo tuve el gusto de ir a una de las charlas que vos hiciste, Santiago, en Mar del Tuyú, y decía, ¿no? Qué interesante es conocer tanto sobre esto y qué interesante es escucharte, ¿no? A ver y conocer cada una de las experiencias que has tenido allí. Y a mí me sorprendía particularmente de escucharte hasta los horarios, que te acordabas de un montón de situaciones, horarios, lugares, ¿no? Y aparte verte en la exposición y en todo lo que contabas, lo explicabas de tal manera que hasta uno se imaginaba los espacios, ¿no? ¿Qué hoy por hoy representa en tu vida ser excombatiente y un sobreviviente del Belgrano? Mirá, te voy a hacer una separación entre lo que es hoy y lo que era antes. Claro. Antes me daba vergüenza decir que era veterano de guerra y sobre todo que era del crucero. Sí, claro. Hoy en día no, hoy en día estoy orgulloso de que haya chicos, por ejemplo, que pueden escuchar de uno que estuvo, que le tocó pasar las cosas de primera mano, ¿no? No que lo tengan que leer en un libro de historia. Y verte en este tipo de charlas es interesante porque, bueno, ahí vemos en pantalla todo lo que fue la exposición, todas estas cosas que vos tenés, ¿no? Y que mostrás y que hoy, que las tengamos en la costa también es para valorar, ¿no? Porque tenemos hoy a mano la posibilidad de conocer sobre la historia del Belgrano y de su hundimiento y lo que significó para nuestra historia de cosas reales, ¿no? Ahí veíamos actas, gorros, sombreros, bueno, ¿cómo, de alguna manera, cómo se te ha ocurrido decir, bueno, esto lo tengo que compartir? Porque vos decís, pasaste de la vergüenza a decir, bueno, no, a poner el pecho y decir, yo soy excombatiente y a mostrarlo. ¿Cómo se te ocurrió empezar a contarlo aquí en la costa? Bueno, en realidad comenzó primero por otro lado, ¿no? Como casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Comenzó en otro lado porque yo estuve buscando durante muchísimos años a un muchacho que fue el que me levantó a mí de las aguas y me subió a la balsa. Bueno, a través de ahí me pude conectar con otros que tenía veteranos. un sobrenombre, Tenía me un acuerdo. sobrenombre, sí, exacto. no quiero spoilear la charla para cuando se haga en otro momento y quieran ir, pero hasta recuerdo que tenía un sobrenombre y no sabías el nombre de pila, ¿no? Exacto. De verdad, sí, sí. Y bueno, en ese momento había un programa de Fernando Bravo en la radio, hace muchísimos años, Radio del Plata, y yo lo escuchaba y hacía una columna Leuco.
Alfredo Leuco. Y bueno, hizo una columna, yo llamé por teléfono, hablé con la producción, les interesó el tema, se conectaron conmigo, armaron toda la historia y de ahí salió. Y después de unos cuantos años volvió a repetirlo y apareció. Y entonces empecé a juntarme con otros veteranos y a hacer muestras en distintas partes del país. Yo no tengo vehículo, entonces bueno, me cargo las cosas al hombro y voy. Y bueno, después apareció la oportunidad que me brindó Pablo, muy gentilmente acá de la municipalidad, y me ofreció dar charlas y todo eso. Bueno, totalmente contento, ¿no? Claro. Porque ya hemos estado acá en Mar de Ajó, en un colegio secundario, siglo XXI. Estuvimos en la escuela número 13, creo, de Santa Teresita. Así que bueno, hemos estado y esperemos que nos invite de otro lado. Está abierto. Qué lindo. Bueno, ¿cómo lo recibió la gente de Santa Teresita, esta que hiciste particularmente el fin de semana? Bien. Como habíamos hablado antes, también fuera de cámara, ¿no? El tema de que cayó el Día del Niño. Entonces, bueno, no hubo mucha concurrencia, pero por lo menos fue muy íntima la charla. Claro. ¿No? Mucho más íntima. Algo que siempre a mí me interesó cuando hablamos de Malvinas, ¿no? Y cuando hablamos fuera de lo que es el mes de abril, ¿no? Que siempre está tan sensibilizado cada uno de los espacios en donde podemos charlar sobre Malvinas, es esa particularmente que fui yo. Había otros veteranos, había otros excombatientes que estaban presentes ahí. Digo, ¿cómo es la relación, o al menos aquí en la costa, ¿no? De las personas que han estado en tierra, de las personas como vos que han estado en el Belgrano, pienso en las aéreas, ¿no? De alguna manera, me imagino que todas han atravesado lo que atravesaste vos, la vergüenza, el rechazo de la sociedad que ha tenido en un momento para con ustedes, ¿no? Hoy, de alguna manera, mucho tiempo después, el resarcimiento, no hablo de lo económico, sino el resarcimiento moral, la valoración de cada uno de ustedes. ¿Eso cómo lo trabajan entre ustedes? ¿Hablan entre ustedes? ¿Se juntan? ¿Cómo es la relación? Sinceramente, he tenido muy poco contacto con el museo. Me han llamado, bueno, han venido a la charla esa. Sí. Me han llamado después para hacer el DNI nuevo y después no he tenido ningún otro contacto. Claro. No ha venido nunca ninguna charla ni nada por el estilo, así que no te podría Claro, decir. porque en sí lo que pienso, Santiago, es que todos deben estar pasando por los mismos procesos que me imagino individualmente o nos estás contando que pasás vos, ¿no? Esta idea de decir, bueno, primero sentir vergüenza, después pensar cómo armo una charla, cómo no, y todos por ahí pasan por lo mismo, ¿no? Es interesante por ahí conocerlo. Pero bueno, más allá de eso, nos encanta que hayas venido, ha sido un honor, un placer tenerte por aquí. Te agradezco. Yo realmente, como siempre digo, recomiendo este tipo de encuentros, más allá del mes de abril en el que todos pensamos, ¿no? Recién hablábamos y no sé si has podido ver detrás de cámara la nota que también pasamos sobre Malvinas y Derechos Humanos que se presentó aquí en la Universidad Atlántida sobre justamente varios casos que han sucedido sobre congelamiento, sobre algunas torturas y demás. Me parece sumamente interesante que podamos conocerlo en la televisión, los chicos, los pequeños, los jóvenes que no saben de la historia y también los grandes, ¿no? Que a veces nos perdemos de un montón de situaciones. Charlas como la tuya es más que valorable para ir a verla y disfrutarla. Aparte, hay una cosa, nos tienen acá, o sea, tienen la historia viva, como dije al principio, de primera mano. Entonces, úsennos por lo menos. Totalmente. Para aprender. Totalmente. Un honor tenerte. No, por Gracias favor. Gracias por venir y por defendernos como nos has defendido vos y tus compañeras. Gracias a ustedes por recordarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.